El viernes Amazon Prime subió los 2 últimos capítulos de Betty la Fea, la historia continúa, y ya pudimos ver el 100% de la historia y sacar nuestras conclusiones. Hay un público que no está conforme con esto, pero estamos otra parte del público que estamos muy satisfechos, que estamos muy contentos con esta adaptación, y a mí particularmente me encantó y amé sus 10 episodios. La parte del público que se queja de esta adaptación es porque piensan que los personajes no evolucionaron aunque pasaron 20 años, pero si esos personajes hubiesen evolucionado y no se parecieran a los de la versión original, esa misma gente también se iba a quejar porque no eran los mismos personajes. En esta versión quisieron mantener a los mismos personajes, las mismas esencias, dándoles un pequeño cambio porque han pasado 20 años, pero manteniéndolos casi igual. Así que esta gente también se iba a quejar, por lo que no importa mucho porque siempre va a haber gente que se queja. No hay nada que le guste al 100% de la población, por lo que disfrutémosla los que nos gustó, y los que no, pues pueden ver la primera versión o ver una de sus 50 adaptaciones y no pasa nada, porque cada quien puede disfrutar de diferente contenido y más en esta época. ¿Que tiene cosas negativas? Pues sí que tiene cosas negativas, se los mencioné en el video pasado, como por ejemplo las nuevas instalaciones de Ecomoda. Para mí son horribles, ese cartón se ve muy cartón, o sea, todas las oficinas se ven súper acartonadas, con un color súper chillón, son colores muy fuertes, muy fluorescentes, que para mí están fuera de lugar. Y otro gran punto súper negativo es que el cuartel de las feas desapareció. Solamente tenemos a Sandra y a Berta, pero son dos personajes que volvieron casi extras. Son casi personajes extras, no tienen historia, no contribuyen a nada de la historia, ya no son amigas de Betty, no tienen casi ninguna escena juntas. Si tienen 2 escenas que se cruzan, es mucho. Yo odié que desaparecieran al cuartel de las feas. Está bien que no pudieron traerlas a todas porque cada quien tiene sus cosas, pero si iban a tener a Berta y a Sandra, algo hubiesen hecho con ellas, hubiesen escrito una historia para ellas y entrelazarlas con la de Betty, pero acá no existió. Sin embargo, yo le doy un 9 de 10 a esta historia porque a mí sí me gustaron estos 10 capítulos. Sobre todo los últimos. Los 2 últimos a mí me hicieron reír muchísimo. Otro punto que mucha gente criticó es que hay muchos personajes que murieron y pues pasaron 20 años. Es obvio que mucha gente muera tanto en la ficción como en la realidad. Y acá no pudieron estar, así que la mejor manera era matarlos en la ficción y ya está. De los personajes nuevos, el que más recordamos o el que más vamos a recordar es el de Mila, que es la hija de Betty y Armando. Empezó siendo odiada por todos, pero al final de la temporada terminamos amándola porque tiene una buena transformación y justifica en cada una de las cosas que hace. Y de los personajes originales que seguimos amando y creo que tuvieron un plus en esta nueva versión o en esta continuación, es el de Hugo Lombardi, que acá lo amé con su parte de sindicalista, que decía que ya no se llamaba Hugo, sino Cindy Calixta. A mí me encantó esa etapa del Hugo sindicalero, del Hugo que está con los empleados. A mí me gustó eso. Patricia Fernández evolucionó un poco, ya no es tan tonta, sigue siendo Patricia Fernández, pero es un poco más inteligente. Ahora es gerente de recursos humanos y avanzó 2 semestres en finanzas en la San Marino. Y Marcela sigue siendo la piedra en el zapato para Betty, pero acá no le escribieron mucha historia tampoco. Los escritores se pusieron a desarrollarle algo a Marcela Valencia acá. Pretenden al final relacionarla con el papero, pero eso es ya al final. Y el resto de los capítulos no tuvo mayor historia, por lo que en la segunda temporada esperemos ver más de Marcela, más del cuartel de las feas, más de Patricia, más de Nicolás y de así de otros personajes secundarios que nunca se desarrollaron en esta secuela. Sharik León fue una adquisición nueva para esta secuela, pero en realidad Majo, su personaje, tampoco tuvo mayor participación, no hizo mayor cosa en la historia, a pesar de que el personaje imponía y que se veía muy interesante. La realidad es que no se desarrolló casi nada. Y los personajes principales de la historia, tanto Armando como Betty, que son los más importantes y que más queremos, tuvieron cambios. No fueron cambios trascendentales, pero tuvieron muy buenos cambios.
Por lo menos Armando ya cambió muchísimo su manera tóxica de tratar a las personas, no solo de tratar a Betty, sino principalmente a la peliteñida, a quien agredía muchísimo en la primera etapa, y en esta nueva versión o en esta nueva parte eso lo modificó muchísimo, y no es que desaparecieron por completo y se olvidaron que el personaje era así en la primera parte, sino que acá él mismo en diálogos y en ciertas cosas que pasan en la historia da a entender que ha evolucionado y que se ha dado cuenta de que eso no es correcto. Y en cuanto a Betty, como les mencioné anteriormente, ella decide volver a sus orígenes, no volver a ser 100% la Betty del principio, pero sí volver un poco a sus orígenes, porque se dio cuenta que entregar todo a Ecomoda no le devolvió nada positivo, y vuelve a analizar su relación con Armando, firma el divorcio gracias a Mila, el personaje que todos odiamos al principio de la historia, pero fue quien le hizo abrir los ojos y ver que Armando no era el hombre que le convenía ni en el pasado ni en el presente, pero seguramente van a volver a terminar juntos porque bueno, existen las segundas oportunidades y seguramente la mayoría va a preferir que quede con Armando y que este hombre se transforme un poco más de lo que ya se transformó. Y el final de esta temporada quedó abierto porque ya sabemos que viene una segunda etapa, pero para mí esa escena final es un sueño porque esa no es la actitud de nuestra protagonista. Es la actitud de ella cuando sueña, pero no en la realidad, porque es esa actitud que tenía, por ejemplo, cuando sueña en la primera versión que está en el club, que tiene mucho dinero, que invita a todas a cenar. Esa es la actitud que manifiesta en esa última escena, por lo que yo pienso que es un sueño, pero también todos esperamos que sea real porque ella recibe a alguien en esa escena y todos queremos que sea el francés, o gran parte de nosotros queremos que sea el francés. Estoy ansioso por ver la segunda parte, ojalá y hagan hasta 3 temporadas y no la alarguen mucho, pero a mí sí me gustó todo esto. Ustedes coméntenme acá qué tal les pareció y cuáles son sus quejas o lo que amaron de esta nueva parte. Los estaré leyendo acá abajo, no olviden seguirme en Instagram y por supuesto también seguirme por acá. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.